Hola, ¿qué tal? El equipo de MAPS les agradece que nos acompañe en esta serie de webinars de MAPS University, en esta ocasión de la marca Thales. Hoy nos acompaña Roque Juárez, Regional Sales Manager de CPL México and Central America, de la marca Thales, y una servidora, Anaí Serrano, Product Manager de Thales para MAPS. Hoy estaremos hablando acerca de cómo proteger el activo más valioso para su organización y más asediado por los criminales, sus datos. En este webinar conversamos de mejores prácticas y funcionalidades técnicas de seguridad que le ayudarán a su organización a desarrollar una capa específica de protección de sus datos en esta transición hacia nuevos modelos de TI, como la nube híbrida, facilitando el cumplimiento y fortaleciendo su arquitectura actual de seguridad. Y bueno, pues le cedo la palabra a Roque Juárez. Gracias. Hola a todos nuestros asistentes. Y como bien mencionan ahí, hoy vamos a compartir algunas experiencias, funcionalidades y capacidades que tienen que ver con el hecho de desarrollar una capa de protección adicional a las arquitecturas tecnológicas de seguridad que sus organizaciones seguramente ya tienen, pero que hoy nos dejan todavía con algún sentido de incertidumbre o de inseguridad. No quiere decir que eso esté mal hecho o que se haya hecho de manera equivocada. Simplemente ha sido una manera de empezar, ha sido una manera de abordar el esfuerzo y hoy estamos enfrentando un entorno altamente desafiante para lograr la protección de nuestros activos informáticos y soportar el nivel de operación que nuestras organizaciones demandan. Bien, en este sentido, me gustaría iniciar solamente por repasar rápidamente los 4 puntos. Haremos un recorrido muy rápido de los retos actuales que identificamos y que hemos recolectado con clientes, con prospectos en toda la región, alrededor de proteger los datos de la organización, los nuevos tipos de datos con los que la organización trabaja. En ese contexto, descubriremos cómo el cifrado de datos puede ayudar a establecer y enriquecer las arquitecturas de seguridad sin afectar o ralentizar la operación de su día a día. Definitivamente el cifrado es una capa de protección específica con un matiz y un trasfondo técnico importante, pero no por eso quiere decir que sea imposible adoptarlo, que sea imposible que la organización pueda obtener un beneficio directo y en el muy corto plazo. También hablaremos de una modalidad de cifrado que puede representar un punto de partida en esta estrategia, en una elaboración e implementación de una estrategia de protección de datos integral para sus organizaciones. Y al final repasaremos algunos beneficios generales de una estrategia de protección integral de datos dentro de su arquitectura de seguridad y que pueda permear a los datos que son críticos, que son sensitivos, que son personales y son relevantes para su organización en su contexto de negocios. Bien, en primera instancia, uno de los retos más relevantes que nosotros encontramos y discutimos permanentemente con nuestros clientes es identificar que el paradigma de la seguridad de la información ha evolucionado de una manera muy acelerada. Dentro de todo este panorama hostil de amenazas, de ataques, de nuevos tipos de vulnerabilidades en todo el stack tecnológico, tenemos que reconocer que hoy, a partir de la evolución de los modelos de negocio en los cuales su organización esté trabajando, dependiendo directamente de la industria a la que pertenecen, el modelo de negocios se ha transformado. Hoy interactuamos con más personas, con un mayor número de terceros, interactuamos con un mayor número de socios de negocio, creando cadenas de valor en el sector de la industria en la que estamos. Esto nos lleva a identificar, a reconocer en primera instancia que el stack tradicional que teníamos de protección sobre tecnología, sobre TI, insisto, tradicional, es insuficiente. Hoy hay mucha información que no se está generando, que no se está procesando en este stack tradicional donde teníamos bases de datos, donde teníamos aplicaciones, usuarios y todo este conglomerado de capas tecnológicas que permitían entregar servicios de TI y o aplicaciones para consumo de los usuarios, internos o externos. Hoy tenemos que reconocer que a partir de la evolución también de las arquitecturas de aplicaciones y o servicios digitales, hay nuevos tipos de información con los cuales la organización tiene que trabajar y por lo tanto tiene que proteger. Y asociado o inherente a este reto en la identificación de nuevos tipos de datos, viene derivado de reconocer, desarrollar y consolidar nuevos modelos de negocio.
Y esto naturalmente se puede confirmar si revisábamos cómo operábamos día a día antes del evento pandemia y cómo lo estamos haciendo hoy. La manera en cómo interactuamos todos con los procesos del modelo de negocio de sus organizaciones habrán cambiado sustancialmente. Hoy hay empleados o colaboradores que están trabajando desde cualquier lugar, que requieren un acceso, que están consumiendo datos, transfiriendo datos, almacenando datos. Estamos hablando de socios de negocio en cualquier parte del mundo, estamos hablando de clientes en cualquier parte del mundo. Y eso entonces nos pone a nosotros como responsables de crear y habilitar el modelo tecnológico que soporte estos procesos en una tarea verdaderamente ardua de identificar los tipos de datos, su relevancia para la organización, su relevancia para el contexto, para el dueño de esa información que nosotros hoy tenemos o con la cual trabajamos, y entonces poder crear todos estos activos y todos estos servicios tecnológicos con el nivel de seguridad que se requiere. Y normalmente, en este modelo de pensamiento tradicional, la seguridad de los datos se asociaba exclusivamente en este componente, en bases de datos. Pero nos vamos a dar cuenta y vamos a confirmar que no es la única capa o no es el único grupo o tipo de datos que se tiene que proteger. Porque van a estar de acuerdo conmigo que muchos de los tipos de datos y los datos que la organización utiliza en su día a día no están en estos repositorios estructurados. Adicional al tipo o al modelo y formato de datos que ustedes pueden estar utilizando, está también el reto de saber en dónde están los datos. Para nadie es un secreto que el almacenamiento centralizado en servidores grandes, en respaldos que son controlados exclusivamente por gente de tecnología, también ha cambiado diametralmente en el siguiente sentido. Hoy estamos consumiendo y almacenando datos que están ubicados en lugares dispersos, ¿ok? Que pueden estar en una unidad en alguna nube, que están en algún tipo de NAS, en algún tipo de SAN, otros están en carpetas compartidas, y esto añade complejidad al hecho de reconocer si nuestros datos son estructurados o no estructurados. Miren, les comparto algunas referencias de lo vigente y lo real que es este reto, y no vayamos a sentirnos solos en este desafío. Año con año, tales como muchos otros fabricantes de ciberseguridad y o de tecnología, publica un reporte de Data Threat Report de las amenazas, preocupaciones e iniciativas en las cuales nuestros clientes y prospectos alrededor del mundo están trabajando, por las cuales están preocupados. Y vean, en el reporte de este año, de todos los participantes, solo el 56% de esta muestra tenía una confianza o un completo conocimiento de dónde estaban los datos almacenados. O sea, que el otro 44% no lo sepa, es una llamada de atención para reconocer que los datos hoy están en cualquier lugar. El reto está en poder establecer un mecanismo de protección de esos datos sin afectar la operación y estos nuevos modelos de cómputo que la organización está utilizando. Y ahora vean, solo el 25% de los participantes afirma que podría clasificar todos sus datos. Y la importancia de la clasificación, creo que con esto ustedes podrían estar familiarizados. La importancia práctica de la clasificación de la información y de los datos estriba en que es un punto de orden que nos va a permitir identificar qué proteger primero y qué proteger después en función de la criticidad, de la relevancia y o sensitividad que tengan los datos de la organización para la misma organización. Y vean, en un porcentaje más alto, el 53% dijo que podría clasificar al menos la mitad de sus datos. O sea, ni siquiera la mitad, ¿no? O sea, estamos hablando de que hay un grupo importante de organizaciones, de responsables de seguridad, responsables de TI, que no saben exactamente dónde está su información, que no saben qué tipo de información, con qué tipo de información están trabajando y no saben cómo protegerlo. Y no saber cómo protegerlo no quiere decir que no se esté haciendo nada, pero también intentar proteger todo de la misma manera no es el mejor enfoque. Y ahora vamos a ver por qué. Ahora bien, otro reto importante es identificar y reconocer que si estamos utilizando algún modelo de nube en cualquier proveedor de estos conocidos, la responsabilidad de protección de los datos es del cliente, es de quien contrata el modelo de nube. Esto debe llevarnos a pensar que si hoy estamos utilizando algún tipo de IaaS, de PaaS, de SaaS, y hay funcionalidades nativas de seguridad y de protección de datos en ese fabricante,
revisen que ya las estén utilizando, porque por contrato pueden estar establecidas, pero la activación, la definición y la puesta a punto de saber cómo configurar esas funcionalidades es del cliente independientemente del modelo de nube. Hemos estado cerca de historias tristes donde el cliente asume que la seguridad de los datos por estar en nube ya está activada o está como él la va a necesitar. Y tristemente, cuando se presenta algún suceso de algún ataque, de alguna brecha o alguna disrupción en la operación, terminan dándose cuenta de que no fue así. Y esa es la peor manera de corroborar algo que podríamos hacer proactivamente, ¿no? Entonces, esto implica que los proveedores de nube, si bien es cierto, nos pueden dar algunas funcionalidades nativas, insisto, nosotros podríamos revisar cómo complementar ese espectro de seguridad de los datos en cualquier modelo de nube que se esté utilizando o que ustedes estén consumiendo actualmente. Ahora bien, todos sabemos, nada más para confirmar de otro reporte de Thales en otro año, confirmar que la adopción de la nube también es una tendencia y así va a seguir. Esto nos confirma que vamos a terminar con un esquema de procesamiento, con un esquema de TI completamente híbrido, ni todo on-premise ni todo en nube. Vamos a tener información y datos que proteger en distintas ubicaciones, en un ambiente de TI heterogéneo, en un ambiente de TI híbrido, de tal manera que nosotros deberíamos pensar no solo en evaluar o considerar soluciones de protección de datos de nicho específicas, porque si vamos a proteger datos de diferente formato, con diferentes lugares de almacenamiento y en diferentes modelos de consumo, de transferencia y también almacenamiento, deberíamos ampliar nuestra perspectiva hacia una plataforma integral de protección de datos, ¿no? Y en este caso, protección a través del cifrado. Bueno, esto solamente confirma que ante la evolución de los paradigmas tecnológicos de los cuales hoy estamos tomando ventaja para transformar nuestro negocio en este ecosistema y en esta ola que nos llevó a reinventarnos y a reescribir cómo estábamos operando día a día, solamente deberíamos confirmar que los esquemas de protección basados solo en el perímetro, solo en accesos o solo en la infraestructura no son suficientes ya. En algún momento fueron las barreras, en algún momento fueron aquellos mecanismos de control que nos permitieron evitar cierto contexto de amenazas o cierto tipo de ataques. En este momento está comprobado que ya no es así. Y si bien es cierto, hemos trabajado en ir hacia otro tipo de soluciones basadas en inteligencia artificial, que puedan prevenir algún ataque, lo cual es muy bueno, nosotros estamos en la más de las veces pensamos en adoptar un mecanismo de seguridad, una solución de seguridad para proteger la infraestructura, para proteger a los usuarios en los accesos o en la protección de los datos o de la información que utilizan en sus endpoints, en sus equipos de trabajo. Sin embargo, no estamos protegiendo los datos per se en la capa que corresponde. De tal manera que pudiéramos garantizar que si algunas de estas medidas en el perímetro, en infraestructura, servidores, en las redes, hubiera sido vulnerado con algún vector de ataque sofisticado o avanzado, el repositorio de los datos permita una capa de protección nativa, ¿no? O sea, específica en esta capa propiamente, y pudiera ser una última línea de defensa de que si alguien la toma, lo quiere fugar, lo quiere copiar, entonces tuviera alguna base de datos o repositorio o basura ilegible o sin ningún tipo de relevancia, ¿no? Fuera del contexto de donde se está operando. Desde este punto de vista, creo que el cifrado comienza a despuntar en su lugar dentro del stack o dentro de la arquitectura de seguridad que ustedes tienen. Porque aquellos que estamos inmersos o que hemos estado inmersos en ambientes de TI que no son exclusivamente de servicios financieros, que tradicionalmente es el sector que más ha invertido en seguridad de la información, o en algún tipo de sector donde la operación central descansa en la TI casi tradicional. Si hablamos de manufactura, si hablamos de maquinaria, de dispositivos específicos como en un hospital, como en una planta de producción o de fabricación de plásticos, par de ejemplos muy específicos, también tenemos un reto porque esa tecnología, que es el core para la organización, para los procesos de la organización, que es la razón de ser de la organización, necesita ser protegido. También en ese sentido,
la organización tiene que voltear hacia allá y buscar cómo proteger los datos que ahí se generan, se transfieren y se almacenan. Y entonces el cifrado se convierte en ese mecanismo de protección específico de los datos en un ambiente heterogéneo, en un ambiente donde interactúan muchos actores o tienen que ver muchos participantes, usuarios o colaboradores internos, socios de negocio, incluso algún tipo de tercero que nos ayuda en el logro de nuestros objetivos, ¿no? Y entonces el cifrado también nos va a ayudar a proteger esa nueva tecnología o esos nuevos tipos de datos que están surgiendo y que deberíamos tener en la perspectiva de nuestra estrategia de seguridad. Esto también confirma hacia dónde van las preocupaciones de los administradores de TI o de seguridad. Esto es en el último también reporte de seguridad publicado por Thales este año, ¿no? Por principio de cuentas, el ransomware sigue siendo la principal preocupación, y no solo porque se puede afectar la confidencialidad, otro factor fundamental. No estamos hablando solo de proteger la confidencialidad o de garantizar la confidencialidad de los datos o de la información de la organización. Tenemos que reconocer que hay que garantizar la disponibilidad de la información para que entonces los procesos de la organización, los sistemas de la organización puedan trabajar día a día con cierta normalidad, ¿no? Entonces, en este contexto de preocupaciones, de objetivos de aseguramiento, el cifrado se convierte en una excelente opción para lograr enriquecer estas arquitecturas de seguridad. Entonces, como un colofón en esta revisión de las preocupaciones, las tendencias y las iniciativas para evitar que le pase a la organización en este sentido una disrupción o una fuga de información que afecte la reputación o genere un impacto operacional, tendríamos que reconocer que hoy las organizaciones deben proteger y controlar el acceso que se tiene a los datos. Y cuando hablamos de eso es robustecer estos mecanismos que ya la organización tiene implementados. Ahora bien, ¿cómo entonces el cifrado como concepto, como un grupo de funcionalidades, como plataformas específicas de seguridad, puede ayudarles en su organización a proteger los datos, a proteger una brecha, a proteger una fuga, a proteger una no disponibilidad por algún vector de ataque de los muchos que hay hoy día publicados y que se siguen estudiando? Primero, habría que reconocer que en los tipos de datos que hoy la organización utiliza, uno de los grandes dolores de cabeza o retos, mejor dicho, es los datos personales, porque esos incluso tienen ya regulaciones y normatividad específica. Un mal manejo de la seguridad de los datos personales puede acarrearle a la organización algún tipo de multa, algún tipo de sanción por incumplimiento en leyes ya publicadas. Entonces, en la visión de Thales y en las premisas de las soluciones de protección de datos de Thales, nosotros tenemos tres grandes grupos, tres pilares. El primero de ellos es descubrir los datos, dónde están, qué tipos de datos tenemos, cómo deben ser protegidos. Después de que eso ocurre es protejamos los datos, establezcamos los mecanismos de protección por cifrado que corresponde a la criticidad y a la ubicación de los datos después del descubrimiento. Y después es controlemos las interacciones, controlemos el acceso a estos datos que ya están siendo protegidos. No porque la información sea pública o la información debe estar disponible para todos, quiere decir que no vamos a tener capacidades de monitoreo y de control sobre quién accesa, quién visualiza, quién copia. Lo digo porque en algunos casos, cuando estamos hablando de sector público, el tema de la transparencia puede jugar también como un elemento a considerar en la estrategia de protección. Alguien podría pensar, oye, pues si son organismos públicos, la información debería ser pública por temas de transparencia. De acuerdo, pero eso no quiere decir que no sepamos que las cuentas que se están utilizando para copiar, visualizar o interactuar con los repositorios donde están esos datos, no tengamos que monitorearlos o controlarlos de alguna manera. Ahora bien, canónicamente hablando, esta sería la secuencia que ayudaría a la organización a ser muy preciso en su esfuerzo de protección de datos. Descubramos, clasifiquemos en un sentido práctico, después protejamos y vayamos controlando. La verdad de las cosas es que pensar que esto va a ocurrir así, con esta secuencia, ¿no?, conceptual, es perder el tiempo. Tenemos que considerar que hoy la organización tiene un sentido muy práctico de saber qué tiene que proteger: datos personales, datos críticos, datos confidenciales, datos restringidos. Empecemos a proteger esos datos y en paralelo vamos complementando con el descubrimiento de nuevos tipos de datos, nuevas ubicaciones donde hay datos de la organización, y los vamos incorporando a los mecanismos iniciales de protección
y después también vamos a ir cerrando el esfuerzo por controlar quién consume y quién interactúa con estos mecanismos automatizados y o semiautomatizados de acceso e interacción con los datos. Sobre estos tres pilares, sobre estas tres grandes grupos o premisas para establecer e ir definiendo una estrategia positiva y práctica de protección de datos para la organización, es que aparece nuestro ofrecimiento de protección de datos por cifrado y nuestro ofrecimiento es Cipher Trust Data Security. Entonces, nosotros buscamos que las organizaciones adopten el cifrado como un mecanismo de protección de datos, pero un mecanismo específico, que no contravenga otros esfuerzos de seguridad que ustedes tienen. ¿Esto qué quiere decir? Que si ustedes hoy tienen un mecanismo de monitoreo y de bloqueo de transacciones hacia una base de datos, el cifrado no contravenga eso. Si ustedes hoy tienen un mecanismo o una plataforma de control de usuarios privilegiados, también podamos colaborar e integrarnos con esa capa. Si ya tienen una capa de inteligencia de seguridad que analiza casos, que hace algún tipo de investigación, también podríamos integrarnos y proveer información a esa capa. El hecho es, pues, que nosotros estamos hablando de proteger los datos a partir de aplicar diferentes mecanismos de cifrado. Según el tipo de dato y según la manera en que deba protegerse, es que nosotros podríamos ayudar con esta plataforma, con las diferentes funcionalidades de la plataforma, a proteger esos datos con cifrado. Y el cifrado, ¿no? Tratando de simplificar, es que se aplique un algoritmo matemático sobre una colección de registros, sobre un archivo, sobre algún repositorio, y el resultado sea un grupo de información o cadenas que sean completamente ilegibles para quien lo quiera accesar, lo quiera consultar y no lo haya hecho a través de los mecanismos autorizados en el proceso contrario, que sería el descifrado, ¿no? Ahora bien, la buena noticia aquí es que la plataforma, y sin entrar mucho en detalle sobre las funcionalidades técnicas, cubre estos tres pilares, cubre estas tres premisas de la visión de Thales, pero no tiene que ser ni secuencial, ni ustedes tienen que pensar en comprar o adquirir o habilitar todas las funcionalidades para que la plataforma trabaje. Si lo vemos de izquierda a derecha, nos vamos a dar cuenta que podemos hacer descubrimiento y clasificación y después de esos datos, ¿no? Como lo indicamos en el primer pilar. Después podemos hacer cifrado transparente. Ahora vamos a entrar en detalle con el cifrado transparente porque es la opción más viable, la opción de muy corto plazo que les puede dar, aumentar la protección y puede dar un resultado muy rápido. Sí podemos hacer protección de las bases de datos dentro de la estructura de las bases de datos. Podemos hacer también que sus aplicativos visualicen información cifrada o parte de la información tomando como parte de su estructura las funcionalidades que tiene nuestra plataforma, la tokenización de la información u ofuscamiento, o bien el hecho de hablar de enmascaramiento de los datos. La tokenización por sí misma es el estado más seguro de protección de un dato por cifrado. Para empezar, porque podría ser dinámico. Y la otra es que si nosotros pasamos información real por un proceso de tokenización, lo que vamos a obtener como resultado es información que sea válida en su formato, porque eso no se altera, pero que no sea real en el contexto de su análisis. Quiere decir que si yo pasara Roque César Juárez de Jesús por un proceso de tokenización, el resultado que yo podría obtener sería Juan Pérez Pérez, ¿ok? Y eso es un dato que es válido en el formato porque es un nombre, pero no corresponde al dato real. Y entonces esto se puede almacenar así. Si alguien robara esas colecciones o esos repositorios de información tokenizados, estaría robando basura. Y creo que además es una de las modalidades del cifrado con la que todos estamos más o menos relacionados. Nos resulta más familiar. Cuando nosotros hacemos un pago con tarjeta de crédito, esa secuencia que aparece con caracteres especiales o con asteriscos y solo aparece un último grupo de 4 o 5 caracteres de nuestra tarjeta de crédito, es muestra de que se pudo tokenizar y se pudo enmascarar. Nosotros podemos hacer eso. O bien, en algunos casos, cuando los clientes ya están utilizando mecanismos de cifrado nativo en sus mecanismos de respaldo, en su proveedor de nube, nosotros podríamos ayudarle a gestionar las llaves. El reto del cifrado no solo está en saber y aplicar cifrado a repositorios específicos. El reto también está en gestionar uno de los elementos clave para que la solución de cifrado de cualquier fabricante funcione.
y es la gestión de la llave. La llave por sí misma debe tener un ciclo de vida perfectamente controlado y seguro. De esta manera, el cifrado se puede integrar en sus arquitecturas tecnológicas y en su arquitectura de seguridad. Lo único que yo les invitaría y que podríamos hacer en conjunto es identifiquemos cuál es el grupo o el repositorio de datos que más les preocupa proteger y definamos en conjunto qué tipo de cifrado les conviene ejecutar más por factibilidad técnica y por lograr un resultado en el muy corto plazo. En esta parte también me gustaría resaltar que todos naturalmente, o la mayoría de nosotros, cuando hablamos de cifrado de datos y protección de datos con cifrado, pensamos de manera acotada en cifrar las bases de datos, lo cual no está mal, es real esa preocupación. Pero yo creo que aquí también van a coincidir conmigo, hay una gran cantidad de datos que utiliza la organización en su día a día que no están dentro de las bases de datos. Tenemos carpetas de colaboración, tenemos archivos de hojas de cálculo, archivos de procesadores de texto, tenemos reportes en PDF, tenemos imágenes, tenemos archivos de documentos físicos digitalizados, tenemos archivos de un circuito cerrado de televisión, tenemos grabaciones y todo ese grupo de datos, todo ese grupo de nuevos formatos de repositorios no son estructurados. No podríamos aplicarle estos mecanismos nativos de la base de datos. Incluso, en algunos casos, los archivos de persistencia de las bases de datos no alcanzan a ser protegidos por las funcionalidades de cifrado de las bases de datos, ¿no? Entonces, aquí hay que ampliar la perspectiva de análisis, de identificación de los tipos de datos que podríamos comenzar a cifrar. Ahora bien, en esta parte solo para puntualizar la parte del descubrimiento. Nosotros solamente hacemos escucha y lectura en la infraestructura y en los repositorios. Puede ser en la nube, bases de datos, carpetas compartidas, archivos, de tal manera que podamos construir un reporte donde ustedes puedan visualizar el tipo o el formato de datos que se viene encontrando y una evaluación sobre su criticidad o sensitividad previa configuración con ustedes. Yo aquí siempre recomiendo que esto no se vea como una limitante, ¿no? Esto podría ser el punto de partida o no, no es obligatorio, no es imprescindible. Pero cuando vamos a ejecutar un proceso de descubrimiento y clasificación de los datos, no nos compliquemos demasiado. Pensemos en una clasificación práctica: confidencial, restringido y público. 3 categorías. Y después la organización, cuando madure, podrá crear otras categorías. Pero por principio de cuentas, vayamos asegurando la información relevante para la organización. Esa información que, aunque no esté formalmente clasificada y etiquetada, todos sabemos que la organización la necesita en su día a día. En este mismo grupo, yo agregaría la información específica relacionada a datos personales, porque también hay que establecer mecanismos alrededor de eso. Ahora bien, ¿cómo recomendamos que se inicie a proteger esta información? Yo hablaba de cifrado transparente, ¿no? Ya hablamos del descubrimiento, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer con la protección? Si estamos dándonos cuenta que las arquitecturas actuales de seguridad, con el perímetro y todo esto, está poniendo de frente a nuestros datos, a los atacantes, a las mismas amenazas, pueden ser incluso automatizadas, los pone de frente a nuestros datos. ¿Cómo es que el cifrado transparente, por tomar este tipo de cifrado específico para proteger de manera muy rápida y con la menor afectación a su ambiente productivo actual, cómo es que el cifrado transparente nos puede ayudar a proteger estos repositorios, tanto en la confidencialidad como en la disponibilidad? Recuerden que yo se los mencionaba muy al principio, ya no solo es cuidar que no tengamos una fuga, ya no solo es cuidar la confidencialidad, ¿cómo garantizamos disponibilidad también? Bien, en el caso específico del cifrado transparente, y aquí lo vamos a desmenuzar en un siguiente nivel de profundidad, el cifrado transparente agrega 3 grandes valores y beneficios para la organización. Para empezar, su nombre lo toma desde el hecho de que si algún repositorio de datos se protege con este componente, no se afecta ni la estructura del repositorio, así sea una base de datos, así sea un archivo de Word, un archivo de Excel, un PDF, una carpeta compartida, no se afecta ni la estructura del repositorio ni la estructura del sistema o aplicación que consume al repositorio. Por eso es cifrado transparente, ¿ok? Entonces, ¿cómo trabaja? En nuestra propuesta, en nuestro producto, en nuestra solución,
nosotros instalamos un agente de cifrado transparente, que a la postre será conocido como el agente de CTE, Cipher Trust Transparent Encryption. Se instala a nivel de file system, a nivel de directorio. Y entonces lo que vamos a hacer es que vamos a cifrar ese repositorio. Vamos a hacer un cifrado del repositorio casi a nivel físico. Y como aquí puede verse en este stack, nosotros no chocamos con algún otro tipo de solución de monitoreo y bloqueo de transacciones hacia las bases de datos. No chocamos con aquellas soluciones que filtran las peticiones o las transacciones a las aplicaciones un tipo WAF, y el de abajo puede ser un database firewall o un audit de base de datos. No chocamos con eso, ¿no? Al contrario, complementamos esta arquitectura de seguridad. Tampoco interferimos con el gobierno de identidades, con los controles de acceso que tengan los usuarios o administradores definidos para interactuar con la infraestructura. Aquí se ve perfectamente que venimos a completar y asegurar una capa en la que no habíamos trabajado. Ahora bien, se instala este agente y el agente es controlado desde el elemento neurálgico de la plataforma, Cipher Trust Manager, que puede ser una appliance virtual o puede ser una appliance físico. Incluso se puede instalar en alguna nube, ¿no? Y hay algunas instancias de Cipher Trust Manager en los cloud providers más conocidos. Lo que quiero decir aquí es que desde esta consola nosotros vamos a configurar y vamos a administrar toda la actividad que se genere en nuestro agente, de tal manera que también puede ser integrado en la capa de seguridad, de inteligencia de seguridad, de monitoreo de seguridad. Todos esos logs, toda esa información sintética que van a tener nuestros agentes, lo vamos a poder enviar a esta capa de monitoreo de inteligencia de seguridad, de tal manera que se pueda ampliar la superficie de análisis y se pueda anticipar un ataque o una actividad maliciosa o no autorizada que pueda terminar en un ataque. Ahora bien, ahí nosotros estamos garantizando la confidencialidad con el cifrado. Cualquier programa o usuario que copie el repositorio cifrado y se lo lleve y lo intente restaurar en una ubicación distinta, no va a poder ver nada. Va a estar ofuscado completamente, va a estar ilegible completamente. Ahí garantizamos la confidencialidad. Pero ¿cómo garantizamos o cómo apoyamos en la disponibilidad de estos repositorios? En esos casos, lo que nosotros hacemos en el mismo agente es configurar políticas granulares de control de acceso alrededor del cifrado. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a identificar qué cuentas, qué programas o qué binarios interactúan con el repositorio para que podamos crear una política granular de acceso sobre el repositorio. Cuando entonces viene un programa de nombre, no sé, programa A.exe e intenta tomar el repositorio, el agente va a validar si ese programa está específicamente registrado en las políticas granulares de control de acceso y qué puede hacer el programa con el repositorio. Puede cifrar, puede descifrar, puede leer, puede copiar, qué puede hacer sobre el repositorio. Y además de hacerlo con programas, aplicaciones y o binarios, lo hacemos con las cuentas de sistema que interactúan con el repositorio. De tal manera que si alguna actividad, por ejemplo, algún programa, algún binario de un ransomware, tomara una credencial robada e intentara listar el repositorio para cifrarlo y después secuestrarlo, al momento de que el agente de CTE valide que el binario no está en estas políticas granulares de control de acceso, no va a permitir que esa actividad sobre el repositorio ocurra. Es más, podríamos limitar a que la cuenta o el programa ni siquiera vieran que ese repositorio está almacenado en esta ubicación. De tal manera, nosotros estaríamos logrando una protección adicional contra este tipo de actividades o contra este tipo de ataques. El hecho es, pues, que nosotros podemos lograr que el cifrado, ¿no?, se adopte rápido, porque la instalación de un agente, la verdad, no es gran ciencia, en donde se hace un trabajo fino, donde se hace un trabajo detallado y de mucho valor, es en la definición y la configuración de estas políticas, pero estoy hablando que en un ambiente complejo, el implementar un esquema de esta naturaleza no toma más allá de un par de días de trabajo bien enfocado. La otra es que no vamos a modificar la estructura ni de los repositorios ni de las aplicaciones. Y la otra parte también muy importante, que es un beneficio directo para ustedes, que esta misma plataforma, si ustedes ya tuvieran el cifrado de otro fabricante, ¿no?, u otro proveedor de nube, por decirlo de alguna manera muy tangible,
podríamos ayudarles a gestionar en esta misma plataforma esas llaves que están utilizando para ese cifrado. De esta manera, adoptar cifrado transparente es factible, es alcanzable y tiene una protección directa y específica sobre los datos que para la organización podrían ser relevantes. Aquí lo que yo les invito a pensar es cuáles son los repositorios más críticos, dónde están las carpetas de colaboración, dónde están los datos no estructurados más importantes. Vamos a terminar encontrando un grupo de servidores a los cuales podríamos pensar en instalar o trabajar con este tipo de agente, con este tipo de protección. Aquí solamente muy rápido para puntualizar y ejemplificar cómo en el caso de un ataque de ransomware, el agente de cifrado transparente logra esa protección. No analizamos comportamiento, no sabemos qué es un programa o es una aplicación que tiene un objetivo malo o malintencionado, sino que simplemente si no estás dado de alta en el agente con la política granular de acceso correspondiente, no te voy a dejar pasar. No te voy a dejar que modifiques, que alteres o que interactúes con el repositorio. En un sentido contrario, si el agente no está activo o aquellos repositorios que no están protegidos por el agente de cifrado transparente, pues entonces son afectados por un ataque de esta naturaleza, ¿no? Entonces, aquí hay una muestra clara de cómo el cifrado puede ayudarle a la organización en el muy corto plazo a tener mayor seguridad dentro del nivel de operación que requiere y sin afectar de manera sustancial su ambiente o su estructura aplicativa. Para cerrar la parte del cifrado transparente, algunas características adicionales y no menos importantes. Primero, toda la actividad que se ejecuta alrededor del repositorio, el agente la va a registrar y eso es lo que se manda a la capa de monitoreo de seguridad o de inteligencia de seguridad. Todo lo que pasa por ahí en la cuestión del acceso granular. Dos, podemos proteger y cifrar datos estructurados y no estructurados. Eso también es muy importante. Sí, tal vez los estructurados son el primer paso, pero no nos podemos detener ahí. Hay mucha información que está en repositorios no estructurados que también tiene que ser protegido, ¿no? Entonces podemos proteger a partir de cifrarlos, independientemente de dónde se están almacenando, si es en una nube, si es en un file server, si es incluso en contenedores, si son bases de datos, si son big data, si es un data lake, podríamos ayudarles a proteger. Y con este nivel y alcance de protección, podríamos ayudar también de manera natural a que ustedes logren el cumplimiento con las leyes de privacidad o estándares en la industria que les aplican a su negocio. Si es una cuestión de ley de protección de datos personales, es un tema relacionado con cumplimiento de PCI u otro esquema, otra buena práctica, otro estándar en la industria, o para responder a una observación de auditoría, también podemos ayudarles. Cualquier mecanismo de cifrado que ustedes debieran implementar o estén pensando en implementar, lo podríamos revisar para el tipo de dato que quieren proteger. Ahora bien, algo que no me gustaría dejar pasar por alto, en el hecho de gestionar las llaves de otros ambientes, de otros fabricantes, lo podemos hacer en este ambiente o en este deployment completamente híbrido. Si ustedes ya cifran bases de datos con funcionalidades nativas, ¿en dónde están almacenando sus llaves? Déjenos ayudarles a gestionar esas llaves. Ustedes están utilizando Key Vaults de Azure para cifrar información que está almacenada en esa nube, les ayudamos a gestionar esas llaves. El hecho es pues que les quiero transmitir que la flexibilidad de la plataforma para poder ayudar a que el cifrado se incorpore de manera práctica y positiva en su arquitectura de seguridad es real, es viable. Bien, en el último pilar, en el hecho de controlar, solamente vamos a puntualizar quién puede hacer qué con las políticas granulares de control de acceso. Y vean, aquí hay una premisa que hemos venido acuñando con la experiencia con clientes en proyectos, en presentaciones, en algunos ejercicios para compartir con los clientes sus preocupaciones. Las cuentas de usuario representan la posibilidad de que una persona, aplicación o un sistema tenga acceso. Pero la otra parte de la ecuación que tenemos que tener muy clara es ¿a qué tienes acceso? Puedes tener, pero ¿a qué tienes acceso? Es una simplificación de estos principios de la necesidad de saber y el mínimo privilegio. Lo que nosotros hacemos para garantizar y lograr que la premisa de controlar en esta visión de Thales se vuelva viable, se vuelva tangible y en beneficio de su organización, es que nosotros
hagamos un muy buen ejercicio de definición y configuración de las políticas granulares de acceso. Separemos a los administradores de sistemas, separemos a los usuarios, separemos a las aplicaciones y programas que interactúan contra estos repositorios, y una vez que eso esté definido, podamos configurar qué acción puede ejecutar la cuenta y el programa sobre el repositorio. Puedes cifrar, puedes descifrar, puedes copiar, puedes ver, puedes escribir sobre ese repositorio, y una vez que esto pase, toda la información se va a registrar en el agente y eso se puede utilizar para sostener algún ejercicio de auditoría, algún ejercicio de cumplimiento, o bien aumentar la superficie de análisis en la parte de inteligencia de seguridad. El cifrado transparente entonces protege tanto la confidencialidad al volver ilegibles los repositorios, como la disponibilidad al momento de que las políticas granulares de control de acceso van a limitar las acciones por usuario, por programa y por aplicación sobre los repositorios que nosotros estamos protegiendo. Si se dan cuenta, es un enfoque adicional, complementario, pero que sí puede ayudarnos a incrementar la seguridad de los repositorios de seguridad con los cuales hoy la organización está trabajando. Bien, en una estrategia integral de protección de datos, y uno de los beneficios primarios que se obtendrían es que podríamos proteger cualquier tipo de repositorio de datos, estructurados o no estructurados o semiestructurados. La otra es en donde sea que estos se encuentren almacenados. Y finalmente es cómo garantizamos que estos repositorios estén protegidos incluso en un contexto de transaccionalidad, ¿no? En un contexto de administración y de operación que podría ser válido. El otro gran beneficio es no trastocar de manera sustancial que pueda afectar el nivel de operación las aplicaciones y las estructuras de los repositorios. El otro beneficio también fundamental es iniciemos por identificar la priorización de protección que vamos a tener sobre los repositorios. Y al final es cualquier tipo de dato que la organización utilice va a estar protegida con cifrado que permita el nivel de operación y que permita tener mayor seguridad de acuerdo al nivel de riesgo que la organización necesita. Bien, en este sentido, este es el mensaje que les quería compartir hoy, tratando de equilibrar las premisas, los retos que nosotros reconocemos como administradores de TI, como administradores de seguridad, como responsables de estas dos grandes áreas en su organización, tratando de simplificar y de desmitificar una complejidad mal ganada que tienen los mecanismos de cifrado en las organizaciones. Y la otra es que podamos invitarlos a definir y a construir una hoja de ruta para que el cifrado trabaje en beneficio de sus organizaciones y realmente les pueda ayudar a preservar estas dos características de sus repositorios de información en el día a día de sus organizaciones. De mi parte es todo, solo me resta agradecer su participación. Muchísimas gracias, yo sigo a sus órdenes. Okay, muchas gracias por la presentación, Roque. Ok, tenemos una pregunta. ¿Cómo es la venta del producto? ¿Por sistema general, por usuario o por equipo? Bien, gracias. Y es una pregunta recurrente. En nuestro caso, los datos mínimos como para hacer una arquitectura y una cotización asociada estriba en identificar el número de instancias de sistema operativo donde están los repositorios que necesitan ser protegidos para que calculemos el número de agentes. ¿Qué quiere decir esto? Si tú en un servidor físico o virtual tienes 5 repositorios que quieres proteger, 5 bases de datos que quieres proteger, solo tienes que contabilizar un agente. Si al contrario tienes file servers, tienes 5 file servers que quieres proteger cada una en sus carpetas de colaboración o los archivos que están dentro de los file servers, ahí necesitas 5 agentes. Es considerar un agente por cada instancia de sistema operativo físico o virtual en donde estén los repositorios que se van a proteger. Y considerar también la licencia de la consola. Y en este caso recomendamos siempre tratar, bueno, en la medida de lo posible, implementar la plataforma en HA que tengas 2 consolas. Lo importante acá es el número de agentes en función de las instancias del sistema operativo en donde están los repositorios a proteger. Ese es para el caso de cifrado transparente. Sin embargo, cuando hablamos de tokenización o cuando hablamos para la gestión de las llaves, utilizamos otras métricas. No es tan complejo,
¿no? En el caso de la tokenización es cuántos servicios o aplicaciones o cuentas van a consumir el servicio de tokenización. Y en el caso de las llaves es cuántas llaves vas a administrar para que nosotros hagamos ahí el dimensionamiento de los paquetes que tenemos para el manejo de llaves. Hay paquetes de 1 a 10 llaves, de 11 a 20, entonces ahí vendrá el número de llaves que ustedes necesiten que les ayudemos a administrar, ¿no? Pero la verdad es que son ejercicios bastante simples en este sentido para hacer una cotización. ¿Los tokens de tales son difíciles de configurar? Bueno, el token como el segundo factor de autenticación no están en este portafolio. Si en alguna parte de mi mensaje eso se entendió, una disculpa. Eso está en la parte de acceso, de múltiples factores de acceso. Y bueno, eso tiene su propio mecanismo, metodología para que puedan ser operados, puedan ser integrados a la operación. Entiendo que también eso ha avanzado bastante en el sentido de simplificarlo, de hacerlo disponible para su integración a través de APIs. Ahora bien, en el caso de la tokenización, cuando yo hablaba de tokenización de información, se refiere a que la información que es real, por ejemplo, un número de tarjeta de crédito que tiene un formato establecido, uno introduzca el número de tarjeta de crédito, pase por el proceso de tokenización, que lo que va a ocurrir cuando hablo de un proceso de tokenización es que se aplica un proceso criptográfico a la cadena del número de tarjeta de crédito. Se aplica la tokenización, el proceso criptográfico, y lo que vamos a obtener como resultado es una cadena que va a ser válida en el formato, pero que ya no es el número original de la tarjeta de crédito. Y eso es lo que se almacena. Entonces, si alguien robara esos registros, pues estaría robando basura. Y eso no hay mayor dificultad de configuración. Estableces en el Cypher Trust Manager, habilitas al servidor de tokenización, al proceso de tokenización, y lo único que tiene que ocurrir es que las aplicaciones o los servicios, en lugar de apuntar directo al repositorio, apunten al servidor de tokenización. Y el servidor de tokenización es el que va a gestionar los intercambios con los repositorios. Ahora bien, si viene un proceso o una aplicación que requiera el dato válido y real, el servidor de tokenización va a hacer la petición al repositorio, a la base de datos, va a tomar el valor que estaba almacenado después de la transformación, le aplica el proceso inverso y va a entregar el valor real. Desde ese punto de vista de arquitectura e integración, la verdad es que es muy, muy simple habilitar la tokenización para los repositorios con Cypher Trust de Thales. Ok, perfecto, muchas gracias. Por el momento ya no hay más preguntas. Eso sería todo por el momento. De acuerdo, pues yo también quedo a sus órdenes. Muchas gracias, Roque, por la presentación. Y si no hay más preguntas por parte de los participantes, les damos las gracias por haber participado en este webinar y les recordamos que se mantengan al pendiente para futuras presentaciones. Muchas gracias nuevamente, Roque, por tu ayuda. Muchas gracias a los participantes y que tengan excelente día. Gracias. Hasta pronto.